Hola y bienvenidos a un nuevo video del equipo 3 del grupo 605 de la escuela Cecitem Plantel Chicoloapan. Bienvenidos a este video de la práctica 8, nombrado Las directivas, del libro Windows Server 2012 por José Luis Raya Cabrera, de la página 211 a la 239. El propósito es que el alumno ejecute las siguientes funciones: aprender a crear una directiva vinculada automáticamente, crear una directiva de grupo sin vincular a ningún nodo, cómo vincular una directiva de grupo existente, scripts, archivos de comando, crear filtros WMI, ejecutar la unidad de administración de las directivas de grupo, crear una nueva directiva de grupo vinculada automáticamente, ver el orden que se aplican las directivas del grupo. En esta segunda parte del video, les voy a explicar más a detalle de lo que habla este libro en la práctica 8, las directivas, que están en la página 211 a 239. Para comenzar, una directiva define el comportamiento del sistema en temas de seguridad y pueden ser de tres tipos. La primera es la directiva de seguridad local. La segunda es la directiva de seguridad de dominio, mientras que la tercera es la directiva de seguridad del controlador del dominio. Las directivas de grupo. Las directivas de grupo definen los distintos componentes de la configuración del equipo y del usuario. Influyen en las cuentas de usuario, de grupo y de equipo, y se pueden aplicar a sitios, dominios o unidades organizativas. Las directivas de grupo se aplican en el orden siguiente. 1. La directiva de equipo local, que se ha de configurar utilizando la consola, editor de objetos de directiva de grupo. 2. La directiva de usuario local. 3. La directiva del grupo del sitio. 4. La directiva del grupo del dominio. Y 5. La directiva del grupo de la unidad organizativa. Una directiva de un grupo está constituida por los siguientes elementos. Configuración del equipo. Se aplica cuando se inicia el equipo independientemente del usuario que lo haga. Normalmente está formada por directivas. Configuración de software. Configuración de Windows. Plantillas administrativas. Preferencias. Configuración de Windows. Configuración de panel de control. Configuración del usuario. Directivas. Configuración de software corresponde a la configuración de software que se le aplica a los usuarios independientemente del equipo en el que inicien una sesión. De él cuelga la instalación de software, que ayuda a indicar la forma de instalar y mantener aplicaciones en la organización y otros posibles aparatos situados allí por proveedores de software independientes. Configuración de Windows corresponde a la configuración de las ventanas que se aplica a los usuarios independientemente del equipo en el que se inicie una sesión. Plantillas administrativas. Permiten administrar la configuración, que configura en el registro referente al usuario. Para ello, se pueden agregar unos archivos de texto con extensión ADMX, en los que se especifican los valores de claves y categorías del registro asociadas. Preferencias. Las preferencias son extensiones de la directiva de grupo que amplían el intervalo de opciones configurables. Configuración de Windows cuenta con distintos apartados que permiten añadir directivas para su habilitación y configuración. Configuración de panel de control. Cuenta con distintos apartados que permiten añadir directivas para su habilitación y configuración. En este capítulo aprendimos diversos significados de conceptos que aún no conocíamos, una práctica larga, pero que ahora ya sabemos aplicar en Windows Server 2012. Entre los tantos conceptos aprendidos y para qué sirven, tenemos a los scripts, que se entienden por archivos de comandos o scripts de una directiva de grupos a un archivo de proceso de lotes que se ejecuta automáticamente cuando el usuario inicia o finaliza una sesión de red, configuración de usuario, o cuando el sistema inicia o se apaga, configuración del equipo. Estos archivos tienen que tener BAT como extensión, aunque también se puede utilizar cualquier programa ejecutable. Otra posibilidad es visualizar Windows Script Host,
que permite escribir secuencias de comandos en Visual Basic Scripting Edition. El motor de secuencias de comandos utiliza extensiones de los archivos para identificar el archivo de comandos. Se entiende por redireccionamiento de carpetas la posibilidad de redirigir algunas carpetas especiales de los usuarios que se encuentran en usuarios a ubicaciones de red, es decir, a una carpeta compartida de un servidor. De este modo, el usuario siempre tendrá acceso a sus carpetas especiales independientemente del equipo en el que trabaje. Proporciona las siguientes ventajas. Si un usuario inicia una sesión en varios equipos de la red, los documentos siempre estarán disponibles. Cuando se utiliza perfiles de usuario móviles, únicamente será necesario indicar la ruta de acceso de red de la carpeta Documentos en lugar de la propia carpeta. ¿Cómo crear una directiva de grupo vinculada automáticamente? Seleccione Administrador de directivas de grupo. Para esto nos dirigimos a Administrador del servidor, que éste se encuentra en el inicio, dándole clic en Herramientas. El segundo paso es desplegar el nodo. Bosque. Despliegue el nodo Dominios. Despliegue el nodo correspondiente al dominio. En ejemplo, empresa local. Sitúese en el lugar donde desea crear la directiva de grupo. Puede ser el dominio una unidad organizativa sobre el nodo Domain Controllers. En el ejemplo se creará el dominio. Pulse el botón derecho del ratón para que muestre su menú contextual. Seleccione Crear una GPO en este dominio y vincularlo aquí, y verá una pantalla donde deberá indicar el nombre que desea darle, y el GPO de inicio de origen. Por ahora no se indicará ninguno porque no se ha creado. Se explicará en un apartado posterior cómo hacerlo. Paso 3. Cuando haya indicado el nombre, en ejemplo se indicará directiva para el dominio, pulse en Aceptar. 4. Despliegue el nodo Objetos de directiva de grupo. Sitúese sobre la nueva directiva de grupo que acaba de crear, abra su menú contextual, seleccione Editar y verá la pantalla siguiente. En ella se encuentran los nodos correspondientes a la configuración de equipo y del usuario que se han indicado en el apartado anterior. Haga las modificaciones que considere oportunas a lo largo de los apartados disponibles de las distintas opciones. Algunos se van a desarrollar posteriormente. Cuando haya finalizado, cierre la pantalla de editor y volverá a la unidad. Cuando lo desee, cierre la utilidad. ¿Cómo crear una directiva de grupo sin vincular a ningún nodo? Para crear una directiva de grupo sin vincular a ningún nodo, siga los pasos siguientes. 1. Seleccione Administración de directivas de grupo de herramientas del administrador del servidor y verá la pantalla principal de la utilidad. El segundo paso es desplegar el nodo Bosque, despliegue el nodo Dominios y despliegue el nodo correspondiente al dominio. En el ejemplo, empresa local. Sitúese en el nodo Objetos de directiva de grupo. Pulse el botón derecho del ratón que muestra en su menú contextual. Seleccione Nuevo y verá una pantalla en donde deberá indicar el nombre que desea darle y la GPO de origen. Cuando haya indicado el nombre, pulse en Aceptar. Despliegue el nodo Objetos de directiva de grupo. Sitúese sobre la nueva directiva de grupo que acaba de crear, abra su menú contextual, seleccione Editar y verá la pantalla correspondiente. En ella se encuentran los nodos correspondientes a la configuración del equipo y del usuario que se han indicado anteriormente. Haga las modificaciones que considere oportunas a lo largo de los apartados disponibles de las distintas opciones. Cuando haya finalizado, cierre la pantalla del editor y volverá a la utilidad. Cuando lo desee, cierre la utilidad. Para redirigir las carpetas de los usuarios, vaya a la directiva de grupo correspondiente y siga los pasos siguientes. 1. Sitúese en el apartado Redirección de carpetas de la configuración de Windows correspondiente al usuario. Pulse el botón izquierdo del ratón y le mostrará en el panel derecho las carpetas que se pueden redireccionar. 2.
Pulse el botón derecho del ratón sobre la opción correspondiente del panel derecho. En ejemplo, menú de inicio. Para que muestre su menú contextual, seleccione Propiedades y verá la pantalla siguiente. Fíjese en que indica que no hay configurada ninguna directiva administrativa. 3. Pulse en el triángulo que hay en la derecha del apartado Configuración y le mostrará las distintas opciones a escoger. Podrá escoger entre redirigir todas las carpetas a la misma ubicación o indicar ubicaciones distintas en función de los grupos. En el ejemplo se seleccionará Avanzado, especificar ubicaciones para diversos grupos de usuario. 4. Se abrirá una ventana en la parte inferior para que indique la ubicación que desea dar a cada grupo. Para ello, pulse en Agregar e indique el nombre del grupo que desea. Si no lo sabe, pulse en Examinar, en Opciones avanzadas, en Buscar ahora, y se le abrirá una ventana con todos los posibles usuarios, grupos e identidades especiales. Seleccione el grupo que desee. Pulse en Aceptar y vuelvan a pulsar en Aceptar. Indique también la ubicación de red para la carpeta destino de dicho grupo. Si no lo sabe, pulse en Examinar, selecciónela y pulse en Aceptar. Recuerde que ha de ser una carpeta compartida e indicarse como tal, por ejemplo, nombre, servidor, nombre, carpeta. Cuando haya finalizado, pulse en Aceptar y pasará a la pantalla de propiedades correspondiente. Pulse en la ficha Configuración y verá la pantalla correspondiente. En el ejemplo se muestra la pantalla Configuración para menú Inicio. 6. En ella puede modificar las opciones que tiene establecidas por defecto o mantenerlas como están. 7. Cuando haya finalizado, pulse en Aceptar y volverá a la pantalla de configuración de la directiva de grupo correspondiente. Las plantillas administrativas. Las plantillas administrativas permiten administrar la configuración que figura en el registro referente al equipo, categoría Key Local Machine, y al usuario, categoría Key Current User. Para ello, se utilizan unos archivos de texto con extensión ADMX, en los que se especifican los valores, las claves y las categorías del registro asociadas. Cuando se agrega una plantilla a una directiva de grupo, el archivo se copia al directorio Windows/Sizable/Sizable, nombre de dominio, /policies/with, administrador with correspondiente al identificador global único para la directiva de grupo y es un conjunto alfanumérico de bastantes dígitos. Los componentes de Windows. El nodo Componentes de Windows, que se encuentra en plantillas administrativas, tanto del equipo como del usuario, permite habilitar directivas que controlan distintos aspectos de Windows. Para proceder a configurar los que se desee, siga los siguientes pasos. Sitúese en el apartado correspondiente de Componentes de Windows de plantillas administrativas, correspondiente al usuario o al equipo. Pulse el botón izquierdo del ratón y le mostrará en el panel derecho las opciones de directivas. En cada uno de los casos deberá pulsar el botón izquierdo del ratón e indicar si está habilitada, se aplica, deshabilitada, no se aplica, o si no se ha configurado. En la ficha Explicación de cada una de ellas se encuentra una descripción sobre su utilización. Cuando haya finalizado, pulse en Aceptar para volver a la pantalla de configuración de la directiva de grupo correspondiente. La directiva de bloqueo de cuentas. El nodo Directiva de bloqueo de cuentas, que se encuentra en directivas de cuenta, de configuración de seguridad, de configuración de Windows del equipo, permite habilitar directivas que controlen distintos aspectos del bloqueo de cuentas. El bloqueo de cuentas se produce cuando un usuario intenta iniciar una sesión y se equivoca varias veces al indicar la contraseña. Para proceder a la configuración el bloqueo de cuentas, siga los pasos siguientes.
1. Sitúese en el apartado Directiva de bloqueo de cuentas de directivas de cuenta de configuración de seguridad de configuración de Windows correspondiente al equipo. Pulse el botón izquierdo del ratón y le mostrará en el panel derecho las opciones de directivas. 2. En cada uno de los casos deberá pulsar el botón izquierdo del ratón e indicar si está definida, si se aplica o no está definida, no se aplica. En caso de estar definida y ser necesario, deberá indicar los valores correspondientes a pulsar en aceptar para volver a la pantalla de configuración de la directiva de grupo correspondiente. ¿Cómo trabajar con las directivas? Una vez que se haya creado la nueva directiva de grupo, se haya establecido la configuración deseada y se haya vinculado, se pueden realizar distintos procesos. Una vez seleccionada Administración de directivas de grupo de herramientas de la administración del servidor, si se desea que las directivas se apliquen en un orden distinto dentro del dominio, sitio, unidad organizativa o un controlador de dominio, selecciónelo y en el panel derecho pulse en la ficha Objetos de directiva de grupo vinculados y le mostrará sus directivas de seguridad. En el ejemplo se ven las directivas de seguridad del dominio de empresa local. Sitúese sobre la que desea mover de posición y pulse el triángulo arriba o abajo para desplazarla en la lista. Se encuentra a la izquierda del panel derecho. Si desea impedir que otras directivas anulen la configuración de una directiva de grupo, sitúese sobre la directiva de seguridad que desee. En el ejemplo, en la correspondiente a la unidad organizativa Contabilidad, muestre en su menú contextual y selecciónelo Exigido. Si desea impedir que otras directivas de grupo que estén vinculadas a sitios, dominios, unidades organizativas de nivel superior o controladores de dominio se apliquen al contenedor actual y a sus elementos secundarios, sitúese sobre que el nodo que desee. En el ejemplo, la unidad organizativa Contabilidad, muestre su menú contextual y seleccione Bloquear herencia. Para ver o modificar los permisos de una directiva de grupo, selecciónela, muestre su menú contextual, seleccione Editar, abra el menú Acción, seleccione Propiedades, pulse en la ficha Seguridad y verá la pantalla siguiente. En ella se encuentran los nombres de los usuarios, grupos e identidades especiales que tienen permisos sobre el objeto, y debajo los permisos estándar que posee cada uno de ellos. Para ver cómo modificarlos, vea los apartados Cómo establecer permisos NTFS estándar de directorio y Cómo establecer permisos NTFS especiales del capítulo 5. Para ver o modificar distintas propiedades de una directiva de grupo, selecciónala. En ejemplo, seleccionará Directiva para el dominio y en el panel derecho verá una pantalla parecida a la siguiente. Se encuentra la ficha Ámbito y en ella se le muestran los vínculos de dicha directiva de grupo. Si se sitúa sobre una de las ubicaciones y muestra su menú contextual, podrá modificarlo. En el apartado Filtrado de seguridad le muestran los grupos, usuarios y equipos a los que se les aplica dicha directiva de grupo. Si al pulsar Agregar o en Quitar podrá modificarlo. En el apartado Filtros WMI se encuentran los filtros que se aplica a dicha directiva de grupo. Se explicará en un apartado posterior. En la ficha Detalles se muestra información diversa sobre la dicha directiva de grupo y en el apartado Estado GPO puede seleccionar si desea deshabilitar la configuración de equipo de usuario o ambas. ¿Cómo crear un nuevo GPO utilizando un GPO de inicio? Una vez que se ha creado un GPO de inicio, se puede crear una directiva de grupo y después vincularlo al dominio, sitio, unidad organizativa o controlador de dominio que se desee. Para ello, siga los siguientes pasos. 1. Seleccione Administración de directivas de grupo de herramientas de administración del servidor y verá la pantalla principal de la utilidad. 2. Despliegue el nodo bosque, despliegue el nodo dominios, despliegue el nodo correspondiente al dominio. En el ejemplo, empresa local, despliegue el nodo GPO de inicio, sitúese sobre el GPO de inicio que desee, abra su menú contextual y seleccione Nuevo GPO a partir de GPO de inicio. Verá una pantalla en donde deberá indicar el nombre que desea darle. Cuando lo haya indicado, pulse en Aceptar.
Despliegue el nodo Objetos de directiva de grupo. Sitúese sobre la nueva directiva de grupo que acaba de crear. Muestre su menú contextual. Seleccione Editar y verá la pantalla correspondiente. 5. En ella se encuentran los nodos correspondientes a la configuración de equipo y del usuario que se han indicado anteriormente. Haga las modificaciones que considere oportunas a lo largo de los apartados disponibles de distintas opciones. Cuando haya finalizado, cierre la pantalla del editor y volverá a la utilidad. Proceda a vincular dicha directiva de grupo con el dominio, sitio, unidad organizativa o controlador de dominio que desee. Para ver cómo hacerlo, vea el epígrafe Cómo vincular una directiva de grupo existente de este capítulo. Cuando lo desee, cierre la utilidad. ¿Cómo crear un modelado de directivas de grupo? Se pueden realizar tests que simulen una implementación de directivas mediante el modelado de directivas de grupo. Para ello, siga los siguientes pasos. 1. Seleccione Administración de directivas de grupo, de Herramientas del administrador del servidor, y verá la pantalla principal de la utilidad. 2. Despliegue el nodo Bosque. Sitúese sobre el nodo Modelado de directivas de grupo, abra su menú contextual y seleccione Asistente para modelado de directivas de grupo. Verá la pantalla de iniciación del asistente en donde le muestra una breve descripción del proceso que se va a realizar. Cuando le parezca, pulse en Siguiente y verá la pantalla. En ella deberá seleccionar el controlador de dominio en el que se va a realizar la simulación. En el ejemplo se va a aceptar lo que muestra por defecto. Cuando lo haya seleccionado, pulse en Siguiente y verá la pantalla siguiente. 5. En ella deberá indicar el usuario, el equipo o el contenedor con información de usuario o de equipo sobre el que se va a simular la configuración de directivas. Si pulsa en cualquier botón Examinar, podrá seleccionarlo. Cuando lo haya realizado, pulse en Siguiente. Si no desea recopilar más información previamente, active la casilla Ir directamente a la última e irá a la pantalla Resumen del asistente descrita en el punto 12 de este apartado. Verá una nueva pantalla en donde deberá indicar otras opciones para la simulación, como por ejemplo las conexiones de red son lentas. Verá una nueva pantalla donde deberá indicar la ubicación del usuario o del equipo en las que desea simular la configuración de directivas. Cuando lo haya realizado, pulse en Siguiente. Si no desea recopilar más información, previamente active la casilla y directamente a la última. Si en el último punto 5 ha indicado la información de usuario, verá una nueva pantalla donde deberá indicar el grupo de seguridad al que pertenece el usuario para poder ver los cambios que se producen en el resultado final. De esa manera, se puede observar lo que ocurre al cambiar de grupo o al usuario. Cuando lo haya realizado, pulse en Siguiente. Si no desea recopilar más información previamente, active la casilla Ir directamente a la última e irá a la pantalla Resumen del asistente descrita al punto 12 de este apartado. Verá una nueva pantalla donde le indica el resumen de las selecciones que ha realizado. Cuando le parezca, pulse en Siguiente y procederá a realizarse la simulación. Cuando haya finalizado, le mostrará la pantalla de finalización del asistente. Cuando lo desee, pulse Finalizar y verá que se ha añadido una entrada en el nodo Modelado de directivas de grupo. Puede cambiar el nombre que le ha dado por defecto a la simulación que se ha realizado. En cualquier caso, en el panel derecho le mostrará el resultado de la simulación. En la ficha Resumen se muestra una breve descripción. En la ficha Detalle se muestran los resultados de la configuración de equipo y de usuario realizada, y en la ficha Consulta los valores que se indicaron para la realización de la simulación. Cuando lo desee, cierre la utilidad.